73 años. No es fácil, hermano. ¿Cuántos años tiene usted? Y yo la toca ahí, Señor. Déjele al Señor la carga, hombre. El Señor se va a encargar de bendecirlo. Vamos a orar esta mañana. Lo voy a invitar, hermano amado, que se ponga de pie. Vamos a orar y vamos, hermano, a entrar a este tiempo maravilloso de la palabra del Señor. Digámosle, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por esta bendición. Amado Dios, gracias porque nos has dado la oportunidad de buscar todavía tu presencia y de gozarnos, Señor, en ti. Le pido, Dios, esta mañana que tome el control de cada uno de nosotros y que nos lleve de victoria en victoria y de poder en poder, y que la palabra que usted nos da esta mañana, la palabra que usted nos da esta mañana, la palabra que usted nos da esta mañana, aleluya, pueda llenar, pueda satisfacer nuestra vida y nos pueda dar la capacidad de entender y comprender lo que tú quieres enseñarnos en este culto, Dios. Que este sermón sea un sermón especial en el cual tú nos ilumines y tú nos instruyas acerca de este punto que tú has puesto, amado Dios, en el corazón de tu iglesia, poder estudiar esta mañana. Pedirle a Dios que se quede con nosotros ahora y que cada minuto, cada segundo de este sermón, amado Dios, sea aprovechado por cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bendito el Señor. Abrimos, hermano, la palabra en la carta de Pablo a los Efesios. Aleluya. Efesios capítulo 4, versículo 8 al versículo 10. Bendito el Señor. Y dice, hermanos, la Biblia, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 8 al 10. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Vamos a tomar asiento. Bendito el Señor. Queremos hablar, hermano, esta mañana de un tema muy importante para la iglesia, para los amigos que nos acompañan y los amigos y hermanos que nos ven a través de las redes sociales donde se está transmitiendo este sermón. El tema, hermano, que queremos tocar esta mañana es: ¿cuál fue el propósito del descenso de Jesús al corazón de la tierra? ¿Cuál fue el propósito de que Jesús descendiera al corazón de la tierra? Usted sabe que Jesús descendió los 3 días y 3 noches después que Él fue crucificado. Pero todo, hermano, en el corazón de Dios, todo tiene un propósito. Usted también, cuando hace algo, usted tiene propósitos. Pues, hermano, el propósito de Dios también era muy especial para usted y para mí. Yo sé que usted muchas veces quizás ha estudiado esto o ha tratado la manera de entenderlo, pero yo quiero decirle que a la iglesia nos interesa conocer esto. ¿Por qué? Porque esto traerá mayor confianza, traerá seguridad del futuro que Cristo nos ha ofrecido. Usted y yo tenemos una promesa grande de parte de Dios. Señor, amén.
Y esta promesa, mi hermano, ha de cumplirse. Primeramente, debemos conocer que el hombre, el ser humano, es tripartito. Significa que está formado por un cuerpo, por un espíritu y por un alma. Eso lo dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, hermanos, que usted y yo somos tripartitos, estamos formados por un cuerpo, un espíritu y un alma. Esto es importante porque el otros dicen que no. Y es, hermano, es muy importante que usted y yo conozcamos esto. Porque hay muchos grupos religiosos que enseñan que los animales tienen alma. Entonces, debemos entender esto. Bien, ahora, hermano, cuando una persona muere o una persona parte de esta tierra, la Biblia dice que el cuerpo va al polvo de donde fue tomado. Así dice la palabra allá en Génesis capítulo 2 versículo 7 y en el capítulo 3 versículo 19. Pero también nos dice la palabra que el espíritu, ¿y cuál es el espíritu? Es el soplo de vida. Dice la palabra que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y cuando lo hizo, le dio un soplo. Ese soplo, hermano, es el espíritu. ¿Por qué? Porque este soplo le permitió tener movimiento en todos los músculos, en todos los miembros de su cuerpo. Ese es el espíritu. Y dice, hermanos, la palabra que el espíritu vuelve a quien lo dio. Oiga bien, el cuerpo se va al polvo de la tierra y se desintegra. El espíritu dice que va a quien lo dio. ¿Quién dio el soplo? ¿Quién dio el espíritu al hombre que fue formado? Fue Dios. Entonces, eso, hermano, lo dice en Génesis 2:7, Job 32:8 y Eclesiastés 12:7. Dice, hermanos, que el espíritu se va a quien lo dio. Pero hay un tercer componente del cuerpo humano que lo hace que somos tripartitos. Y esto, hermano, es el alma. El alma, y quiero, hermano, que veamos esto con mucha seriedad, porque aquí hay problema. Muchos enseñan lo contrario a lo que la Biblia dice. Dice, hermanos, que el alma pasa a un estado intermedio. Y este estado intermedio, la Biblia lo llama Hades. El cuerpo va al polvo, el espíritu va a quien lo dio, que es el soplo de vida, pero el alma va a un lugar intermedio. Ese lugar intermedio se llama Hades. Mire qué interesante esto. Y este lugar, dice la Biblia, que está dividido en dos. Eso lo puede encontrar usted en la parábola del rico y Lázaro, en el capítulo 16 de Lucas. Dice, hermano, que está dividido en dos lugares. En Lucas 16:22a, o sea, la primera parte del versículo. Y quizá, hermano, lo vamos a ver para que usted esté consciente de lo que estamos hablando. Lucas capítulo 16, bendito el nombre del Señor, nos dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 16, versículo 22, dice, aconteció que murió el mendigo, o sea Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Primera parte, primera división del Hades. Y dice, hermanos, en el 22b, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos
estando en tormentos, y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahí, hermano, encontramos que el Hades estaba dividido en dos áreas. La parte alta, la parte superior, hermano, era donde estaba el paraíso o seno de Abraham. Eso lo dice la palabra. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. 16:22. Pero dice también, y murió también el rico y fue sepultado. Por eso es que algunos asocian al Hades con el sepulcro o con el Seol. Ambos lugares, hermano, la parte superior estaba la parte superior del Hades estaba el seno de Abraham o paraíso. Ahí estaban las almas de los justos. Y en la parte inferior o la parte de abajo estaba, amado hermano, en la parte inferior estaba el Hades. Era un lugar de tormento. La segunda división era un lugar de tormento. Tormento, dice el 16, 23, 24. Y en el Hades el rico alzó sus ojos cuando estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces la parte superior, la parte de arriba del Hades, ahí, hermano, estaba el seno de Abraham o paraíso. Y en la parte inferior, la parte de abajo, estaba el lugar de tormento. Este es el lugar intermedio. Todo el que muere sin Cristo va a ese lugar de tormento. Y todo, hermano, el que parte de esta tierra, el que duerme y va con Cristo, va al paraíso o seno de Abraham. ¿Y dónde se encuentra ahora en la actualidad? Ya vamos a verlo más adelante. Ahora, este lugar, amado hermano, estaba dividido por una cima. Por una cima. Cima con C. Cima con C es hacia abajo. Cima con S es hacia arriba. Entonces, le dijo Abraham en el versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pueden pasar acá. Oiga, qué interesante. Había una cima que dividía ambos lugares. O sea, en otras palabras, ahora están de moda las cárcavas, ¿verdad? Hermano, una cárcava profunda estaba entre ambos lugares. Arriba estaba la parte superior, el seno de Abraham o paraíso, y la parte de abajo estaba el lugar de tormento. En hermano, en el paraíso estaban todos, los de todos los tiempos, Antiguo y Nuevo Testamento. Oiga bien, los justos. Ahí estaba Abraham, ahí estaba Lázaro, ahí estaba Moisés, ahí estaba ¿quién? David. Todos los del Antiguo Testamento, los grandes hombres de Dios. Él dijo la promesa, Jacob, ahí estaban todos ellos, Samuel, todos los hombres de Dios estaban en el paraíso o seno de Abraham, donde estaban todos los justos. Ahora, hermano, pero también hay un vacío ahí. ¿Y qué es la muerte? Yo le pregunto a cada uno de ustedes, me va a dar un concepto diferente que la muerte. Quizá alguno de ustedes me va a decir, es una mujer alta, huesuda, porque muchas veces eso nos han enseñado. Pero yo quiero decirle que la muerte es la separación del alma del cuerpo físico. Esa es la muerte. La separación, en otras palabras, la separación de lo espiritual de lo material. Esa es la muerte. La separación del alma del cuerpo físico. Eso lo vemos en Génesis 35, 18. Génesis 35, 18.
En este instante, hermano, se separan el cuerpo, el alma y el espíritu. Se separan en el momento de la muerte. ¿Por qué? Porque ya no hay movimiento en los músculos. Aquí está muerto, hermano, está tieso, decimos nosotros. Ya no. Y si los dolientes, hermanos, si los dolientes que están llorando, y Señor, ¿por qué te lo llevaste? Pero si estos dolientes miran que mueve el brazo el muerto, salen corriendo, no hay en dónde meterse. ¿Sabe por qué? Porque estamos conscientes que aquel cuerpo ya no tiene vida. Esa es la muerte. Ahora, hermano, el Hades, que vimos en el 16 de Lucas, ¿dónde está ubicado? ¿A dónde se encuentra este lugar? Según Mateo 12:40, vamos a ver qué dice el Evangelio de Mateo, capítulo 12 y versículo 40. Aquí nos dice dónde se encuentra el Hades. Dice, hermanos, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Dice, hermano, que está en el corazón, en el centro de la tierra. Ahí está este lugar, hermano, este lugar de tormento. Y en Efesios 4:9 que leíamos, dice, hermanos, que el que bajó fue el mismo que subió. Y ahí dice las partes más bajas de la tierra. Entonces, hermano, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde está ubicado? El Hades es en el corazón de la tierra. El Hades es un lugar intermedio donde van todos aquellos que nunca aceptaron a Jesús. Me refiero al lugar de tormento. A Jesucristo vivieron con indiferencia el mensaje de la palabra de Dios. En este mismo momento, gente de afuera que no es cristiana ha de estar diciendo, y aburren los evangélicos, predicando lo mismo. Pero ya los hermanos están sumidos en el mismo pecado, oyendo la misma música pagana y deleitándose, viviendo en el mismo pecado y deleitándose. Usted y yo, hermano, ¿por qué no nos vamos a deleitar en la palabra de Dios? Amén. Si la palabra de Dios, hermano, es lo mismo antes, ahora y será por la eternidad. Amén. Porque es la verdad que Dios nos ha transmitido. Así es. Y los que aquí están, hermano, oiga, esto es importante, los que están en ese lugar saldrán, pero al final de todo, saldrán, dice la palabra, hasta en el juicio del gran trono blanco, donde pasarán al lago de fuego o infierno. De este lugar temporal pasarán al infierno por una eternidad. Eso lo dice Apocalipsis 20, 12, 15. Ahí nos explica, hermano, esto. Todo lo que hay en el Hades, incluso el mismo Hades, el Hades mismo, serán echados en el infierno o lago de fuego. Veamos si es cierto, Apocalipsis 20. Apocalipsis capítulo 20, lo leo. Apocalipsis 20, 12 al 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Estoy hablando del juicio de trono blanco. Dice, y vi a los muertos, todos los muertos estaban ahí, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Cuando el inconverso muere, va, hermano, a este lugar de tormento donde fue rico. Hermano, ahí le dijo él, no aguanto, me estoy quemando.
Pero dice aquí la palabra en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 12 al 15, que en el juicio del trono blanco, todos estos que están en ese lugar de tormento, que se llama Hades, en la parte inferior, hermano, dice que saldrán y serán presentados ante Dios. Y dice, amados hermanos, que tanto los que estaban en el Hades, como el mismo Hades, serán lanzados al lago de fuego, que es el infierno. Eso lo dice el 14. Y dice el 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, todos estos que están dentro de este lugar, no tienen esperanza de salvación. ¿Y por qué es importante esto, mi amado hermano? Porque ya se va a dar cuenta a dónde vamos a llegar. Y esto es importante que le pongamos mucha atención. Mateo 12:40, hermano, dice, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto es importante. Hace referencia que usted no dude cuando le digan, ¿y dónde está ese lugar de tormento? En el corazón de la tierra, en el centro de la tierra. Pero como en la escuela, hermano, a usted y a mí nos engañan. Nos han dicho que en el corazón de la tierra está un eje imaginario. Desde que nos dice un eje imaginario en el que gira la tierra, ya nos dijeron que es mentira, que no existe. Porque dice que es imaginario. Le dicen, ese eje donde gira la tierra solo está a nivel sensorial. Eso no existe porque es imaginario. Entonces, lo que la Biblia dice sí es cierto. Dice, hermano, que ahí está ese lugar de tormento. Pero la ciencia, que nos sirve para mucho, hablando espiritualmente, ¿sabe por qué digo que nos sirve para mucho? Porque se lo dice Pablo. Dice que la ciencia no sirve para mucho, porque la ciencia lo que hace es oponerse a la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que hace la ciencia. ¿No cree usted que en los científicos el haber creado los celulares era para que fuera de bendición? No. Era para alejar a los jóvenes de la lectura de la palabra de Dios. Era para alejar a los hombres y las mujeres de buscar de Dios. O si no, dígale usted, desde que tiene el celular y ahora menos. Desde que tiene el celular pasa clavado, y perdónenme la frase, pasa ocupado viendo Facebook, viendo tantas cosas que tiene su celular. Hermano, esto ha venido a estorbar. Muchos de ustedes tal vez pueden decir, no, yo no hago eso, tal vez ya no mira bien. Pero la mayoría de gente lo hace. Y usted sabe que esto es cierto, hermano. Ahora, como este eje es imaginario, no debemos creerle usted y yo. Lo que debemos creer es lo que dice la Biblia. Lucas 16, 24. Lo que estamos viendo. Ahí mismo nos cuenta y nos declara el rico. Dice, estoy en un lugar de tormento. Las llamas me están quemando. Y eso dice que está en el corazón de la tierra. Dice la palabra del Señor. Entonces, veamos ahora cuál fue el propósito de Jesús al ir al corazón de la tierra. Miren qué interesante. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Vamos a irnos a 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 20. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto de la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, dice, fueron salvadas por agua. Este versículo da, hermano, nos da el peligro de que podamos confundir toda la palabra. Quiero decirle que yo he estado, hermano,
unos días estudiando este punto, este caso, y he oído varios expositores, hermanos, que van bien, pero de momento agarran otro camino. Los que desobedecieron completamente a Dios, los que desobedecieron, los rebeldes, no están en el paraíso, ellos están allá. Ahora, esto nos da la pauta que muchos, la Biblia nos dice que Noé predicó 120 años, es otro cuento de los que hablan. Ahora, pero yo pienso, yo sé que también usted está de acuerdo conmigo, que cuando estaban haciendo aquella gran embarcación, muchos llegaron a decirle: Noé, ¿y para qué está haciendo esto? Noé, y preguntándole, yo pienso, hermano, que Noé comenzó a decirles: es que Dios va a derramar un diluvio sobre esta tierra, y va a haber esto, va a haber lo otro, y todas esas cosas. Muchos hermanos se quedaron: ¿será verdad o no será verdad? Incluso muchos cristianos en la iglesia todavía dicen: a saber si será verdad que va a venir Cristo. Todavía hay duda. Y otros dicen: no, pero es que por ahí dicen que Dios es amor. Yo no creo que nos va a mandar al infierno. Todavía, y estoy hablando de iglesia cristiana. Otros dicen: no, hermano, el infierno ha de ser simplemente alguna manera de hacernos entender Dios que Él tiene un juicio, pero ese juicio no lo va a hacer porque Dios nos compró con su sangre, se entregó completamente, y no creo que Él va a quemar a todo aquel por el cual Él murió. Porque Dios dice que Él no ha venido a condenar a nadie, no, el que se condena a usted y soy yo, porque somos rebeldes a la palabra. Ahora, lo que nos dice, hermano, y esta porción, es que muchos, cuando vieron la verdad, se arrepintieron. Cuando vieron, hermano, el juicio sobre la tierra, se arrepintieron. Pero dice la Biblia que la puerta ya había sido cerrada. La puerta ya había sido cerrada, ya nadie podía entrar. Si nos vamos al final de Apocalipsis, vemos un cuadro comparativo. En la gran tribulación, muchos en broma dicen: no, hermano, yo no me preocupo, porque ellos porque no hay salvación en la gran tribulación todavía. Allá, hermano, dice que van a haber muchos salvos, pero van a tener que ser decapitados, van a tener que entregarse a la muerte para poder recibir la salvación. Entonces, lo que nos dice esta palabra, dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cómo encarcelados, hermano? O sea que no podían salir de ahí. ¿Por qué no pueden salir? Porque dice Apocalipsis, veamos 2:18. Poderoso Jesús. Apocalipsis, déjeme ver, 2:18 o 1:18. Veamos. 1:18 dice Apocalipsis, dice: y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice, hermanos, que el que tiene la llave de ese lugar es Cristo, es Dios. Así es. Entonces, como estos siervos ya habían partido, habían ido a este lugar, hermano, de paz, este lugar de gozo, que se llama paraíso. Ellos, hermanos, el término encarcelado lo usa el hermano acá, el escritor de este libro, un lugar donde no podían salir. Ellos estaban ahí. Pero es importante también que nos demos cuenta que el propósito de que Jesús fuera a ese lugar, ¿sabe cuál era? Era, hermano, el de llevar el mensaje que Él había vencido, un mensaje de victoria, por supuesto, a decirle que Él había vencido la muerte, había vencido el poder de la sepultura, había vencido el poder del pecado, había vencido el poder del mismo diablo. Y también a decirles que ellos habían creído en la verdad, porque Él fue y les aseguró, les dijo: ahora la gracia ha comenzado a través de la muerte de Jesús.
Él fue, hermanos, a dar un mensaje de victoria. David, hermanos, dice en Hechos 2:27, porque no dejarán mi alma en edades. Significa que ahí estaba David. Porque no dejarás mi alma, le dijo David, en edades, porque yo te obedezco. Y vemos también, hermano, en edades estaba Abel. ¿Sabe quién era Abel, verdad? Aquel siervo de Dios. Estaba Jacob, Moisés, Isaac, Abraham, Lázaro. Estaban todos esos grandes hombres de Dios. Ahí, hermano, fue el Señor y le dijo: ahora he vencido la muerte. Ahora he vencido al mismo diablo. Los justos de todos los tiempos, los que antes habían sido desobedientes, pero que reconocieron la autoridad de Dios sobre sus vidas. Usted sabe, usted y yo, antes que llegamos al Señor, éramos desobedientes, ¿o no? David era desobediente. Salomón era desobediente. Moisés era desobediente. Aarón era desobediente. Pero, hermano, cuando llegamos al conocimiento de Dios, hay un cambio en nosotros. Y dice la palabra, hermano, hablando David de Jesucristo, oiga lo que dice. Lo dice en Hechos 2:31. Dice David: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en edades, ni su carne vio corrupción. Esto nos afirma una vez más que Jesús bajó al Hades a dar el mensaje de victoria que alcanzamos a través de la muerte. ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo en el Hades? Ya dijimos, fue a predicar el mensaje de victoria sobre la muerte o sobre la sepultura. 1 Corintios 15:55 dice: ¿dónde está tu victoria, oh muerte? ¿Dónde está la victoria? Le dice a la sepultura. En otras palabras le dice: ustedes están sujetos a mí. No tienen poder sobre el Hijo de Dios, el mismo Dios. Hermano, el mensaje que llevó fue eso. Fue a predicar la victoria sobre la muerte, sobre la sepultura y el perdón de pecados y el peligro de la gracia para todo aquel que hemos creído. Fue un mensaje completamente de gozo para aquellos que estaban en el paraíso o seno de Abraham. Paraíso, seno de Abraham. Hay algo, hermano, importante también. Lucas 23 y 24, hermano, voy a verlo rápido acá. Lucas capítulo 23. Hay algo, hermano, que también quiero que lo veamos ahorita. Porque aquí, hermano, y le voy a explicar por qué quiero que lo veamos. Porque de aquí, hermano, le dan otro significado los del grupo religioso, ¿verdad? Dice, hermanos, cuando le dijo a aquel ladrón que estaba crucificado con él, ¿cómo le dijo el Señor? Lucas 23:43 es, hermano. Cuando le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién le dijo eso? El ladrón le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? En el 43. De cierto, Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le dijo el paraíso? Porque el Señor sabía que los siguientes 3 días después de su crucifixión iba a ir al paraíso. Y todo el que moría, que justificado por el Señor, iba al paraíso o seno de Abraham después que partía de esta tierra. El lugar intermedio donde van las almas de los justos es el paraíso o seno de Abraham. Quiero explicarle esto. La religión tradicional, ellos en unas oraciones que tienen un peso increíble, que se llama el credo, en el credo católico romano dice así:
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Esa es mentira del diablo. Jesús no bajó a los infiernos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué cree usted que no podía bajar a los infiernos? No está activo todavía. Ahora voy a explicarle por qué. Ellos dicen que el Señor Jesús descendió a predicarles a los que estaban en la parte inferior del Hades, donde estaba el rico. Ellos dicen que bajó a predicarles al lugar de tormento, donde el rico dijo que se estaba quemando. Y oiga, ahora, ¿por qué no podía llevar el mensaje de victoria a Jesús a los que estaban en ese lugar? ¿Sabe por qué? Uno, ya vimos que ellos van a salir de ese lugar de tormento. Ellos van a salir, hermano, hasta en el momento del juicio del gran trono blanco para ser lanzados al infierno o lago de fuego, que es el lugar final. Oiga, qué interesante. Y también, hermano, en segundo lugar, porque dice segunda Tesalonicenses 1:9. Segunda Tesalonicenses 1:9 dice que todos los que están en ese lugar de tormento sufrirán pena de eterna perdición y están excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así dice Segunda Tesalonicenses 1:9. Dice, hermano, que los que están en ese lugar de tormento, dice que sufrirán pena de eterna perdición y están excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, en otras palabras, hermano, que los que están en el lugar de tormento ya no tienen ninguna esperanza de salvación, sino únicamente de condenación eterna. Ellos no pueden salir. Ahora, ¿qué sucedió al final? ¿Qué sucedió al final de la predicación del mensaje de victoria que Jesús llevó a los que estaban en el paraíso seno de Abraham? Ahí, hermano, lo dice, la palabra nos dice que después de darles la noticia de victoria, se lo llevó al nuevo lugar donde estaría el paraíso seno de Abraham. Ya no iba a estar ahí. Significa, hermano, que en el corazón de la tierra, en el centro de la tierra, los dos lugares, tanto el lugar inferior donde estaba el lugar de tormento, donde fue el rico, y el lugar superior donde estaba el seno de Abraham, todo el Hades se convierte en un lugar de tormento, donde van todos los que mueren en rebelión con Dios. Y los que estaban ahí, hermano, dice Efesios 4, 8 y 10, que fueron llevados al lugar donde Dios había determinado. Fueron llevados hacia arriba. Así lo dice Efesios, que leímos esta mañana, capítulo 4 y versículo 8 al 10. Ahí nos dice, hermanos, que ahí fue trasladado el seno de Abraham, o paraíso. Ahí fue trasladado, dice la palabra. Ahí fue trasladado, dice Efesios 4, 8 y 10. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad. Se llevó todos los que estaban ahí. Se los llevó, dice, y les dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Bajó y lo que estaba ahí abajo pero hablando del paraíso o seno de Abraham. No los que estaban allá en la parte inferior, donde estaba el lugar de tormento, donde estaba el rico. Ahora, ahí dice, hermanos, que gozaremos, usted y yo, gozaremos de la plenitud de gozo que Dios le da a aquel que le sirve y le conoce. Ellos, hermanos, saldrán el día del arrebatamiento. Dice, hermanos, que vendrán, tomarán sus cuerpos y serán levantados, dice la palabra. Entonces sí pasaremos al cielo. Ahorita, hermano,
dice el paraíso, seno de Abraham. Ahí, hermano, fue trasladado, ya no está allá, sino que está arriba. Hermano, pero entonces el cielo es el mismo seno de Abraham en la actualidad. No. Allá, hermanos, en Isaías 66:1 y en Hechos 7:49 dice que el cielo es exclusivamente para Dios. Es el trono de Dios. Ahí está el trono de Dios. Ahí, hermano, al cielo vamos a entrar el día del arrebatamiento. Así es. Donde vamos a gozar del tribunal de Cristo. Ahí eso va a ser para darle los galardones que hemos sido ganadores, merecedores. Después pasaremos a la boda del Cordero y después pasaremos a la cena de la boda. Todo eso es allá arriba. Y ya lo vimos en Marcos 14:25, donde dice, el Señor dijo, no volveré a tomar una vez más otro vino como este, sino hasta que estemos en las bodas, en la cena de las bodas. Ahora, el apóstol Pablo nos cuenta que él fue levantado, dice, y él vio el paraíso. Eso lo dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 4. Dice que él fue levantado y vio allá. Dice que vio allá en el paraíso. Vio cosas, dice, inefables, maravillosas, que no le son posibles contárselas a nadie. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos en la carne y quizás no vamos a entenderlo. Pero hermano, el propósito de Dios fue eso: bajar a decirles que ya había habido una victoria, que ellos, hermanos, habían sido bendecidos y que iban a ser trasladados de aquí para, y los que morimos ahora, dice que vamos ya no allá al lugar del paraíso de abajo, sino hoy nos vamos a la presencia donde Dios preparó este lugar para los hijos y las hijas de Dios que hemos obedecido hoy al Evangelio de Jesucristo. Que Dios, hermano, que Dios nos enseñe siempre su palabra, nos edifique, nos prepare para que vayamos creciendo en estatura, pero también en temor de Dios, en santidad y en conocimiento, porque la Biblia nos dice que muchos se pierden por falta de conocimiento. Es un reto para usted y para mí que leamos la Biblia, leamos la palabra, para que no contradigamos lo que Dios ha dejado escrito en ella. Cierre con nuestros ojos y decimos: Padre,